¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Bueno, ayer las autoridades de salud reportaron un acumulado de 289.774 defunciones. Y fíjense, el coronavirus ha sido la calamidad en estos últimos 19 meses. A nivel mundial se lleva la contabilidad que han muerto más de 5 millones de personas en el mundo. Y sin embargo, hay un porcentaje considerable de personas que no se quieren vacunar. Y finalmente, bueno, es muy respetable su punto de vista. Y fíjense algo muy particular, en el aspecto de Dios también hay un porcentaje muy considerable que no les interesa nada de Dios y mucho menos irse al cielo. Y bueno, se cumple cabalmente lo que dice el libro de Mateo 7:21, ¿verdad? Que no todos van a entrar. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. El título es Un llamado irresistible. Te llama porque te conoce. Veamos. En Juan 1:35 nos dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este Juan no es el que escribe el cuarto libro del Nuevo Testamento, él es Juan el Bautista. Y sus dos discípulos, uno es Andrés y el otro es Juan, el que sí escribe el cuarto libro. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: he aquí al Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Y recordarán que ya lo hemos platicado. En la época del Señor Jesús, ellos consideraban un día de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, cuando aquí nos está expresando que es la hora 10:00, no es que sean las 10 de la noche, sino que son 10 más 6 de la mañana, son 16. Las 16 horas son las 4 de la tarde. Únicamente a ellos ya nada más les quedaba 2 y les iba a agarrar la noche. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y fíjense, Andrés no es un personaje que se esté mencionando constantemente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, pero su actuar fue fundamental. Podríamos decir que dentro de los hombres, él es el primer misionero, él es el primer evangelizador. ¿Por qué? Bueno, porque conoce al Señor Jesús y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y es importante, Natanael también tiene el nombre de Bartolomé. Quizá en algunos escritos ustedes no encuentren el nombre de Natanael, pero sí van a encontrar el de Bartolomé. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo
de bueno, le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús se encuentra con sus primeros discípulos. Él los llama porque serán auténticos discípulos. Atención, la invitación y el llamado siempre serán por otras personas. Y ya lo hemos comentado en otros estudios. Siempre, tanto Dios como el Señor Jesucristo se hacen valer de los que somos seguidores, de los que creemos en Él, para hacer las obras. Que si tienes que consolar a alguien, que si tienes que enseñar a alguien, que si tienes que ayudarlo de forma económica, es porque Dios nos ha nombrado sus representantes, nos ha nombrado sus embajadores, como dice 2 Corintios 5, versículo 20. Ojo, el discípulo de Cristo es conocido por él. Andrés lleva a su hermano a Jesús, y al verle Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Normalmente no funciona así las presentaciones. Te acercas y dices tu nombre. Si te acercas a un desconocido y él te dice tu nombre, nos ponemos a temblar. ¿De dónde me conoce este? Jesús conoce a los suyos al 100%. Jesús conoce a Simón antes de que Simón conozca a Jesús. Y así nos sucede a nosotros. Tanto Dios como el Señor Jesús ya nos conocen, y posteriormente, por medio de alguien que nos compartió, empezamos a conocer claramente a Jesús y a Dios. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y de nuevo vemos la misma sorpresa de Natanael. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahí donde pensabas que estabas solo, ahí estaba Jesús contigo. En medio de tus dificultades, en medio de tus tristezas, en medio de tu soledad, muchas veces está presente el Señor Jesús, pero nosotros no le hacemos caso, no lo tomamos en cuenta. Cuando tú te pensabas solo, ahí estaba Jesús contigo. Él nos conoce como nadie nos conoce. Y si verdaderamente has conocido al Señor Jesucristo y puedes decir: soy de Él, soy cristiano, es porque Él te conocía desde antes. Si eres de Cristo, no es porque conoces a Jesús, sino porque Jesús te conoce a ti. Pablo lo describe de esta forma: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios te miró y te amó. Antes de la fundación del mundo te escogió para Él.
Me gusta mucho en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, le está diciendo Dios a Jeremías: antes de que estuvieras tú en el vientre de tu madre, yo ya te había designado profeta. Tanto Dios como el Señor Jesús nos conocen antes de que nosotros quizá estemos en la panza de nuestra mamá. No es lo que tú crees y piensas de Jesús, no es lo que tú crees que estás haciendo por Jesús. Es que Jesús te haya conocido, y nos dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En ese orden, Él te conoce y tú le sigues. El verdadero discípulo es llamado por Cristo. Jesús los llama. ¿Se acuerdan cómo Jesús llama a Mateo? Lo reporta Marcos 2:14, dice: al pasar vio a Leví, que este era el nombre verdadero, el primer nombre que tenía Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en un lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Era una concesión, era una franquicia extraordinaria, trabajar para los romanos. Jesús le dijo: sígueme, Leví. Leví se levantó y le siguió. Fíjense, prefirió ya no seguir siendo rico y prefirió seguir al Señor Jesús. Si eres un verdadero discípulo de Jesús, es porque Él te conoce, porque Él se acercó a ti y te dijo: sígueme. No con una voz audible, sino con el Espíritu en tu corazón. En la palabra de Dios vemos cómo Él llama a seguirle. Claro, hay un llamado general por parte del Señor y lo vemos en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y la gente no responde por la dureza de su corazón, por su rebeldía, porque no quieren buscar a Jesús, porque la gente no quiere las cosas de Dios. Y bueno, aquí nuevamente volvemos a recalcar: no todos van a entrar. Noé estuvo 100 años predicando. Fue más o menos lo que tardó en construir el arca. Y él, bueno, en aquella época, recordarán ustedes, no había lluvia, sino que toda la vegetación se nutría del sereno que en las mañanas humedecía todas las plantas. En segunda de Pedro 2:5 nos dice: ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Y de una forma figurativa va a pasar lo mismo. No todos se van a subir al arca, no todos van a tener ese privilegio. Y volvemos a reforzar lo de Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay un llamado particular irresistible. Te llama por tu nombre para que seas suyo. En Éxodo 3:4 nos relata: cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió él. Y en 1 Samuel 3:10 nos dice: entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, responde Samuel. Y recordarán que estaba dormido el jovencito Samuel, escucha la voz de Dios y va a ver qué quiere el sacerdote Elí. Le dice: no, yo no te llamé. Se vuelve a dormir Samuel, vuelve a hablar Dios, regresa y le dice: a tus órdenes. Y le dice: no, yo no te he estado hablando. En la tercera ocasión que vuelve a escuchar la voz de Dios, va con Elí, y entonces le cae el 20 a Elí y dice: no, te está hablando Dios. Si vuelves a escuchar nuevamente su voz, dile: habla que tu siervo escucha.
Y así fue como empezó a tener Dios una comunicación con el joven Samuel. En Hechos 9:4 nos narra Pablo, dice, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese llamado es irresistible, caemos a sus pies. De manera que ser llamados es sinónimo de ser conversos, es sinónimo de ser fieles, es sinónimo de ser hijos. Recordemos que no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, pero pocos, los que han aceptado al Señor Jesús, son hijos de Dios. Y vean qué forma tan bonita expresa Pedro lo que son los hijos de Dios. Dice en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado es efectivo, este llamado es auténtico, este llamado es poderoso, este llamado es irresistible. En Apocalipsis 17:14 nos dice, Él los vencerá junto con sus fieles seguidores, a quienes Él mismo escogió y llamó. Una característica del cristiano es que hemos sido llamados. ¿Te ha hablado Jesús por tu nombre? ¿Eres un auténtico discípulo de Jesús? ¿Te ha dicho a ti, sígueme, sígueme? Atención, no es que vayas a escuchar una voz audible, no es que vayas a escuchar la voz de Jesús en tu oído. Los llama a través de otros discípulos y muchas veces nosotros nos damos a la tarea de compartir la palabra y las personas nos rechazan. Las personas nos mandan por las bocas y no se dan cuenta que a quien están rechazando es a Jesús. Nosotros somos únicamente los portadores de esas buenas nuevas. Dicho de otro modo, vas a escuchar la voz audible del Señor Jesús en la prédica de la palabra cuando alguien te comparta del Señor. Ahí le escucharás la voz del Señor. Y entonces, bueno, nosotros tenemos el compromiso, la obligación de estar compartiendo la palabra y las personas seguramente nos van a rechazar, pero esa es la función que nosotros tenemos que hacer. Juan y Andrés oyeron lo que anunciaba Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Simón oyó lo que decía su hermano Andrés. Hemos hallado al Mesías. Natanael oyó a Felipe cuando estaba compartiendo. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como en los profetas. Todos ellos han sido llamados por Jesús, pero no directamente por la boca de Jesús, sino por aquellos que testifican de Jesús del mismo modo. Así que si tú has escuchado de Cristo, es Jesús quien te habla por medio de los que le siguen. Por eso nosotros tenemos que estar evangelizando y compartiendo las buenas nuevas. Los discípulos hacen discípulos y el mensaje pasa de unos a otros por la palabra predicada. Y la pregunta es, ¿estás predicando? ¿Estás compartiendo el evangelio? En Romanos 10:14 nos expresa de esta forma: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hablemos de Cristo
para ser discípulos de Cristo. ¿Quieres saber si eres un discípulo del Señor? Mírate al espejo y podrás decir, me ha cambiado. Una vez que te entregas al Señor Jesús, tiene que haber esa transformación, tiene que haber ese cambio. Si no hay cambio, si no hay transformación, deberíamos de analizar si esa entrega, esa rendición fue sincera, fue de corazón. Porque Dios no te ha cambiado, no eres un discípulo de Cristo. Dios te ha cambiado y te sigue cambiando para su gloria. Jesús no llama a nadie para hacer lo que ya era. Para eso nos quedamos igual. Dios no te va a hablar para que sigas estático, para que sigas inmóvil. Quiere que tengas vida espiritual. Aquellos a quien llama los transforma. Nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, somos regenerados. En Juan 1:42, volvemos a ver. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jacob, su definición es usurpador, tramposo, chapucero. Moisés, salvado de las aguas. David, el amado. Abraham, padre de multitudes. Cuando Dios llega a la vida de una persona y cambia su nombre, está cambiando su historia. Y vemos Jacob, de haber sido chapucero, ahora es Israel. Y va a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Saulo, de perseguidor a promotor de la palabra, y se convierte en Pablo. Simón, que era una persona de un carácter explosivo, al estar ya con otro nombre, empieza a estar en el ministerio del Señor Jesús, y llega un día, nos narra las Escrituras, que le habla a 3,000 personas y ellos se entregan al Señor Jesús. Aquellos que hemos sido salvados por el Señor Jesús, recibimos un nuevo nombre. Un nuevo nombre que Él nos da. Quizá tú pienses, el Señor no me ha dicho mi nuevo nombre. Atención, esta es una extraordinaria enseñanza. Apocalipsis 2:17, el que tenga oídos, que oiga. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Si tenemos un nuevo nombre con el cual nos llamará, y solo tú y él lo conocen, puede ser algo íntimo, más especial, y marca una eternidad diferente junto a Él. Los discípulos de Cristo, por tanto, son de Cristo. Los discípulos de Cristo son conocidos por Cristo. Los discípulos de Cristo son llamados por Cristo. Los discípulos de Cristo son transformados por Cristo. Y somos transformados aquí en la tierra para crecer en santidad, para servirle. Y somos transformados para el día de mañana en el cielo, porque seremos transformados para siempre. Y esta es una grandísima evidencia de que eres del Señor, cuando te puedes ver a ti cambiado. Ha habido una transformación cuando nosotros de forma sincera nos entregamos al Señor Jesús. De forma paulatina empezamos a tener ese cambio. Cuando puedes mirar hacia atrás todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, cómo te está transformando, cómo te está cambiando tu persona, tu carácter, cómo está cambiando
a la luz de la palabra y cambiándote para ser como el Señor Jesús. El verdadero discípulo sabe quién es Cristo, el Cordero de Dios, porque Él es el sacrificio perfecto por el que se pueden perdonar los pecados. Dicho de otro modo, un discípulo de Jesús no le exige banalidades. Ay, es que yo quiero una bendición. Ay, es que yo quiero sanidad. Ay, es que yo quiero prosperidad. Ay, yo quiero un milagro. Ay, yo quiero que cambie mi esposa o mi esposo. Ay, yo quiero una novia o un novio para mi hija o para mi hijo. Ay, yo quiero que mis hijas o mis hijos se porten bien. Ay, yo quiero que me vaya bien en el trabajo. ¿Cuánta gente va a Jesús para pedirle algo a Jesús? Pero realmente no es por amor a Jesús. De hecho, cuando se soluciona su vida, se olvidan de Jesús. Ya lo hemos dicho antes. Cuando Dios te bendice, normalmente te alejas. Muchos que se llaman cristianos no lo son, porque no están siguiendo a Jesús. Quieren bendiciones o riquezas o cualquier otro tipo de cosa, y eso no es ser cristiano, eso es ser avaro, egoísta, convenenciero y muchas otras cosas más, pero no cristiano. Y pregunto, ¿tú realmente sigues a Jesús? ¿Te congregas? ¿Lees la Biblia? ¿Evangelizas? Si la contestación es, pues, más o menos voy a la congre, no, muy poco estoy leyendo la Biblia, no, definitivamente a mí me da pena estar evangelizando, lo único que tienes tú es tu etiqueta de cristiano, pero no eres cristiano. ¿Le sigues sabiendo que la puerta es estrecha, que el camino es angosto, que debes tomar tu cruz cada día y seguirle? ¿Que puedes perder familiares y amigos? Cuando nuestros familiares y nuestros amigos se percatan de que nos hemos entregado al Señor Jesús, nos empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir viviendo en la carnalidad y en su pensamiento consideran que ellos se van a ir al cielo. Y no es posible que lo que sufrió el Señor Jesús por nosotros haya personas que crean que tienen pase automático. No, tienes que ser un discípulo del Señor Jesús. Tienes que creer en Él como tu único y suficiente Salvador. Un verdadero discípulo busca al Maestro. Y a ti te pregunta lo mismo. ¿Qué buscas? Lo hizo con sus primeros discípulos y lo hace contigo. ¿Buscas sentirte bien con un poquito de religiosidad? ¿Buscas cumplir con Dios? ¿Buscas amistades sanas? ¿Buscas un lugar en donde sentirte realizado, pertenecer y hacer amigos? Jesús te pregunta hoy, ¿qué buscas? Y espera que le respondas sinceramente. Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo nos hayas regalado vida, nos regales salud, alegría, paz, protección. Mi Dios, hoy en tu mensaje, pues nos pones realmente a cuestionarnos si realmente somos seguidores del Señor Jesús, si realmente formamos parte de tu familia. Nos preguntamos, cuando alguien nos compartió la palabra, ¿nos entregamos a Jesús de forma sincera? Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes, porque queremos saber cuál va a ser el nombre con el cual el Señor Jesús y tú, allá en la gloria, nos van a nombrar. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.